Hola jóvenes, te saluda tu profesor Ángel Salamanca y continuamos con los problemas de estática. Ejemplo didáctico número 1. En la figura mostrada, determinar la fuerza horizontal F para que el sistema esté en reposo. La masa 1 es de 20 kilogramos y la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Para darle solución al problema, lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Y vemos aquí este bloque que tiene una masa M2, la cual no sabemos, este bloque que tiene una masa M1, el cual sí sabemos como dato, y acá vemos el nudo. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre de este bloque 1. Aislamos imaginariamente y graficamos desde su centro de gravedad esta fuerza gravitacional que, como está en un plano, ya sabes que lo graficamos verticalmente hacia abajo, M1 por G. Y hacemos por aquí un corte imaginario en este cable y aparece una fuerza interna que la llamamos tensión. Como no hay ninguna otra fuerza más aquí en este bloque, podemos aplicar nuestra primera condición de equilibrio. Y si utilizamos solamente los módulos, podemos decir que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y la que apunta hacia arriba sería la tensión 1 y la que apunta hacia abajo sería M1 por G. Reemplazamos aquí y sabes que M1 es 20 y también sabemos que la aceleración de la gravedad es 10. Si multiplicamos aquí, ¿cuánto me sale T1? Genial, 200 newtons. Ya tenemos la tensión 1. Ahora vamos a analizar el bloque 2. Aislamos imaginariamente y graficamos desde su centro de gravedad la fuerza gravitacional, que sería M2 por G. En este cable hacemos un corte imaginario y graficamos la fuerza interna llamada tensión desde el bloque hasta el corte imaginario, al cual le vamos a llamar tensión 2. Ahora vamos a aplicar aquí también la primera condición de equilibrio, debido a que son fuerzas paralelas. Y considerando solamente los módulos, podemos decir que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y por arriba apunta muy bien la tensión 2 y para abajo M2 por G. Debido a que no tengo M2, lo voy a dejar de esta manera. Ahora vamos a analizar el nudo. Aislamos imaginariamente y graficamos las fuerzas que hay en este nudo. Del nudo hacia abajo, como hay un corte imaginario, aquí aparece una fuerza interna llamada tensión. Esta tensión tiene el mismo valor que esta que está aquí, debido a que es el mismo cable. Entonces aquí sería la tensión 2. Por acá también hay otro cable. Entonces hacemos un corte imaginario y graficamos esta tensión. Como te das cuenta, aquí hay una polea fija, la cual transmite el mismo cable. Por lo tanto, si se transmite el mismo cable, también se transmite la misma tensión. Aquí, ¿cuánto sería la tensión entonces? Genial, la tensión 1. Y del nudo para este lado hay una fuerza F que el problema me lo da. Como en este caso tenemos fuerzas no paralelas, vamos a aplicar ahora el teorema de Lamy, que lo podemos aplicar en este gráfico, pero para entenderlo mejor, para hacerlo más didáctico, lo vamos a dibujar aquí estas tres fuerzas no paralelas de la siguiente manera. Aquí está la tensión 2, que es esta de aquí. Aquí está la tensión 1, que es esta de acá, cuyo valor es de 200 newtons, ya lo habíamos determinado. Y la fuerza F que está apuntando para el lado derecho. Aquí está el ángulo de 90 grados. Lo que debo hacer a continuación es hallar estos ángulos que están aquí entre la fuerza de T1 y T2 y también hallar el ángulo entre la tensión 1 y la fuerza F. Comenzamos entonces. Este ángulo que está aquí sería este ángulo que está acá, entre estos dos. Como aquí hay 60 grados y como aquí es 90 grados, porque esta es una línea horizontal y esta es vertical, 90 más 60, este ángulo sería de, muy bien, 150 grados. Ahora, ¿cuánto sería el ángulo que está aquí? Claro, este ángulo de acá sería muy sencillo. Como todo es 180 y aquí hay 60, por lo tanto nos damos cuenta que el ángulo que está aquí sería de 120 grados. Teniendo estos tres ángulos, ahora sí te voy a hacer acordar lo que dice el teorema de Lamy. Lamy nos dice que las fuerzas son directamente proporcionales al seno del ángulo opuesto. Es decir, esta fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Y cuál es el ángulo opuesto? El ángulo que forman estas dos fuerzas.
Esta fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo que forma estas dos fuerzas, que es el ángulo opuesto. Y esta fuerza que está aquí es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, es decir, al seno que está formado entre estas dos fuerzas. Lo vamos a poner aquí como ecuación. Entonces, la fuerza 1 es al seno de alfa, como la fuerza 2 es al seno de beta, como la fuerza 3 es al seno de teta. Aquí está la fuerza sobre el seno de su ángulo opuesto. Es decir, si nosotros consideramos a la fuerza 1, por ejemplo, en este caso la fuerza 1 que sea F, entonces sería F sobre el seno del ángulo opuesto. Sería F sobre el seno de 150. F sobre seno de 150. Imaginemos que esta fuerza que está aquí, que es la T1, imaginemos que fuera la fuerza 2. Entonces sería 200, porque tenemos el dato 200, sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 90. Muy bien. Igual a la fuerza 3. Imaginemos que la fuerza 3 sería la de aquí. T2. Sería T2 sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 120. Esto vamos a ponerlo aquí abajo. F sobre seno de 150 igual a 200 sobre seno de 90 igual a tensión 2 sobre seno de 120. Tenemos aquí tres términos. Para poder hallar F, que es lo que nos están preguntando, vamos a igualar el término 1 con el término 2. Y lo hacemos a este costado. F sobre seno de 150 es igual a 200 sobre seno de 90. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es recordar un poquito de las funciones trigonométricas. ¿Cuánto es el seno de 150? Vamos a recordar algo interesantísimo. Recuerda que el seno de 180 menos cualquier ángulo, que en este caso le he puesto X, es igual al seno de X. Esto se puede demostrar. Por ahora te voy a hacer recordar esta propiedad trigonométrica. Como aquí tenemos seno de 150, esto lo puedo poner expresado de esta forma, es decir, seno de 180 menos 30. Tiene esta forma. Claro, 180 menos 30 es 150. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Según esta propiedad. Claro que sí, seno de 30. Entonces, si regresamos a esta ecuación, podemos poner así. F sobre seno de 30. Esto se llama reducción al primer cuadrante. Es igual a 200 sobre seno de 90. Del ángulo de 90 no nos preocupamos porque es un ángulo cuadrantal. Entonces sabemos cuánto es el seno de 90. ¿Recuerdas? Muy bien, seno de 90 es 1. Aquí vamos a desarrollar. F sobre, ¿cuánto es seno de 30? Muy bien, 1/2. Igual a 200 sobre, ¿cuánto te dije que era el seno de 90? 1. Aquí aplicamos extremos con extremos, medios con medios, y me va a quedar 2 por F igual a 200. Claro, 200 entre 1 simplemente es 200. El 2 pasa dividiendo y me sale el F 100 newton. Esta sería la respuesta. Ejemplo didáctico número 2. Un cajón de 700 newtons ha sido colgado como se muestra en el gráfico y se encuentra en equilibrio. Hallar la tensión T. La aceleración de la gravedad la consideramos como 10 metros por segundo al cuadrado. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre del sistema. Y vemos por aquí una cajita y por acá un nudo, que es la intersección de varios cables. Comencemos con el diagrama de cuerpo libre de la cajita. Lo aislamos imaginariamente, graficamos desde su centro de gravedad la fuerza gravitacional, que en este caso es de 700 newtons. Graficamos hacia arriba esta fuerza interna que se llama tensión y apunta hacia este corte imaginario. En este caso la estamos llamando tensión 1. Como solo hay fuerzas verticales, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, donde nos dicen que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y tú ya sabes entonces cuánto vale la tensión 1. Claro que sí, vale 700. Ahora vamos a analizar el nudo. Aislamos imaginariamente y graficamos la fuerza interna que aparece aquí. Claro que sí, es una tensión que apunta hacia el corte imaginario. Y esta tensión tiene el mismo valor que esta de aquí. ¿Cuánto vale la de aquí? 700. ¿Cuánto vale la de acá entonces?
también 700. Hacemos un corte imaginario y graficamos la tensión a la cual llamaremos tensión T, que es justamente la que el problema nos está preguntando. Y del nudo para este lado hacemos nuestro corte imaginario y graficamos la tensión a la cual llamaremos tensión 2. Como tenemos tres fuerzas no paralelas, vamos a aplicar en este problema el teorema de Lamy. Recuerda que si tienes fuerzas no paralelas, para garantizar el equilibrio, estas deben ser coplanares y concurrentes. Coplanares significa que están en un mismo plano y concurrentes significa que van a ir hacia un mismo punto, que estas fuerzas se encuentran, se intersectan en un mismo punto. Lo vamos a graficar acá. También lo puedes realizar en el mismo gráfico, pero para hacerlo más didáctico yo lo dibujo a un costado. Y vamos a hallar los ángulos entre cada una de estas fuerzas. Vamos a hallar primero el ángulo que se forma aquí, entre la fuerza T y la fuerza T1, que sería el mismo ángulo que está acá. ¿Que ya te diste cuenta cuánto es? Claro que sí, si acá es 37 y tú prolongas para aquí esta horizontal con esta vertical, ¿acá qué ángulo se formaría? Muy bien, 90. Por lo tanto, acá sería 53 grados. Ahora, ¿cuánto será el ángulo acá? Entre la fuerza de tensión 2 y la tensión 1. ¿Cuánto sería ese ángulo de aquí? Pues muy fácil. Si nosotros trazamos imaginariamente una línea horizontal, ¿podríamos saber cuánto vale este ángulo? Ángulos alternos internos. ¿Recuerdas? Este ángulo, ¿cuánto sería entonces? 53 grados. Y este ángulo que está aquí, si trazamos aquí una línea horizontal, es el mismo ángulo que se forma acá. Este ángulo es el mismo que se forma aquí. Por lo tanto, ¿cuánto sería todo este ángulo de acá? Claro, el ángulo que está acá abajo es 90. 90 más 53 sería todo el ángulo que quiero yo. Es igual a 143. Vamos con el ángulo que está acá. ¿Cuánto sería el ángulo que forma la tensión 2 con la tensión T? Como tú sabes, todo esto debe sumar 360 grados. Entonces, si yo tengo 143 por aquí y tengo 53 por acá, ya puedo saber cuánto vale el otro ángulo, que sería de 164 graditos. Aplicamos entonces el teorema de Lamy, que nos dice que las fuerzas son directamente proporcionales al seno del ángulo opuesto. Es decir, que la fuerza 1 es al seno del ángulo alfa, como la fuerza 2 es al seno del ángulo beta, como la fuerza 3 es al seno del ángulo teta. Si suponemos que la fuerza 1 es T, entonces sería T sobre seno del ángulo opuesto, que sería el ángulo que forman las otras dos fuerzas. Sería seno de 143. Si esta de acá sería nuestra fuerza 2, al reemplazar pondríamos 700 sobre el seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas, que sería el ángulo opuesto. Sería seno de 164. Y si la fuerza 3 sería esta tensión 2, al reemplazar sería T2 sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 53. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. T sobre el seno de 143 igual a 700 sobre el seno de 164 igual a T2 sobre el seno de 53. Fuerzas sobre el seno del ángulo opuesto. Tenemos entonces aquí tres términos. Para poder hallar la tensión T, que es lo que me están preguntando, igualando el término 1 con el término 2, nos sale la respuesta. Si nosotros quisiéramos hallar la tensión 2, podríamos igualar el término 2 con el término 3, pero en este caso solamente nos están preguntando la tensión T. Igualamos entonces el término 1 con el término 2 y lo hacemos a este costado. T sobre seno de 143 es igual a 700 sobre seno de 164. Ángulos que están en el segundo cuadrante. ¿Qué te parece si lo reducimos al primer cuadrante? ¿Recuerdas cómo hacerlo? Por aquí, por aquí. El seno de 180 menos x, x representa cualquier ángulo, es igual al seno de x. Esta es una propiedad que tú la puedes demostrar aplicando el seno del ángulo recta. Vamos a reducir este ángulo que está aquí. Entonces copiamos. Seno de 143 es igual a, lo voy a poner de esta forma. Sería entonces seno de 180 menos 37. Claro, debido a que esta resta me sale 143. Por lo tanto, al ponerlo de esta forma, podemos deducir que esto es igual a
seno de 37. Chicos, acá tengo seno de 164. Lo vamos a poner por aquí. Y lo voy a poner de esta forma. ¿A qué sería igual entonces? Muy bien. Seno de 180 menos 16. Claro, esta resta me sale 164. Y esto es igual a decir seno de 16. Esto quiere decir, querido alumno, que seno de 143 es igual a decir seno de 37. Que seno de 164 es igual a decir seno de 16. Lo voy a poner por acá. Entonces sería t sobre seno de 37, recuerda, igual a 700 sobre seno de 16. Vamos a reemplazar t sobre, ¿cuánto es el seno de 37? Muy bien, 3/5. ¿Cuánto es el seno de 16? Muy bien, 7 sobre 25. Lo estamos reemplazando. Aplicamos extremos con extremos, medios con medios, y esto me va a quedar 5f sobre 3. Y por este lado, 25 por 700 sobre 7. Muy bien, puedo simplificar, de tal manera que me va a quedar a este lado 5. Y acá también puedo simplificar, y me va a quedar entonces 100. 5 por 100, 500. Este 3 que está aquí dividiendo pasa multiplicando y ya tengo la respuesta de F, entonces sería de 1500 newtons. Esta sería la respuesta. Ejemplo didáctico número 3. Determine la masa del bloque si se sabe que se encuentra en reposo y que en la posición mostrada el resorte se encuentra deformado raíz de 3 centímetros. Además, K es igual a 10 newton por centímetro y la superficie es lisa. Considerar la aceleración de la gravedad 10 metros por segundos al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer para darle solución al problema es el diagrama de cuerpo libre y graficamos desde su centro de gravedad la fuerza gravitacional, que sería m por g. Como el bloque está en contacto con esta superficie, aparece una fuerza de reacción, fuerza normal, que apunta desde la superficie inclinada hacia el bloque, formando 90 grados. No te olvides de este detalle, siempre forma 90 grados la reacción con la superficie. Y aquí vemos un resorte, el cual nos damos cuenta que está estirado. Por lo tanto, la fuerza elástica se grafica desde el bloque inclinadamente hacia arriba. Para determinar el valor de esta fuerza elástica, podemos aplicar la ley de Hooke, que recordarás que es igual a K por X, donde K es la constante de elasticidad y X es la deformación, es lo que se deformó. Entonces vamos a reemplazar. La constante K sería 10 newton por centímetro y la deformación es raíz de 3 centímetros. Centímetro con centímetro se cancela y me queda la fuerza elástica 10 raíz de 3 newton. Ahora vamos a graficar estas tres fuerzas a este costado. Y como te das cuenta, los orígenes de cada fuerza coinciden. Aquí está la fuerza de reacción, acá está su origen, acá está la fuerza elástica, aquí está su origen y acá está la fuerza gravitacional. Y acá está en este punto negrito su origen. Esta fuerza elástica ya la hemos calculado. Su valor es de 10 raíz de 3 newton. Ahora, vamos a hallar los ángulos entre cada una de estas fuerzas. Comencemos con el ángulo entre la reacción y la fuerza gravitacional. Para poder hallar este ángulo entre la reacción y la fuerza gravitacional, nos vamos a ayudar trazando una línea horizontal aquí. Si nosotros supiéramos el ángulo que está aquí, más el ángulo que está acá, ya podríamos hallar el ángulo total. ¿Cuánto es el ángulo que está aquí abajo? Pues 90. ¿Y cuánto es el ángulo que está aquí? Lo podemos determinar de acá. Esta fuerza de reacción con esta horizontal. Este ángulo que está aquí es el mismo que está acá. ¿Cuánto sería este ángulo que está aquí? Si aquí es 37 y aquí es 90, acá sería muy bien 53. Entonces este ángulo es el que está acá, 53, pero más el 90 grados de aquí, ¿cuánto sería todo este ángulo entonces? Genial, 143 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo que se forma acá, entre la fuerza elástica y la fuerza gravitacional. Para ello nos vamos a ayudar trazando una línea horizontal por aquí. Si nosotros descubrimos cuánto es el ángulo que se forma aquí, más el ángulo que está abajo que es 90 grados, ya podríamos saber todo el ángulo que está acá.
Pero ¿cuánto es este angulito? ¿De dónde lo sacamos? Pues de acá. Esta fuerza azul es esta fuerza azul elástica. Esta horizontal es esta horizontal que vamos a trazar por aquí. Este ángulo que ves acá es el mismo que está acá. Ah, ya. ¿Y cuánto vale? Pues fácil. Si esta línea vertical la prolongamos, te das cuenta que aquí esta vertical y esta horizontal forman 90 grados. Y si aquí es 23 por dato del problema, el ángulo aquí, ¿cuánto debe de ser? Muy bien, 67 grados. Ese ángulo es el de acá. 67 más los 90 grados de aquí, ¿cuánto sería todo el ángulo? Genial, 157. Teniendo este ángulo de aquí y este ángulo de acá, ya puedo saber el ángulo de aquí, porque todo esto debe sumar 360 grados. ¿Cuánto me quedaría entonces como ángulo para completar? Muy bien, 60 grados. Vamos a aplicar el teorema de Lamy entonces, que nos dice que una fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Aquí lo tenemos. La fuerza 1 sobre el seno del ángulo alfa es igual a la fuerza 2 sobre el seno del ángulo beta igual a la fuerza 3 sobre el seno del ángulo teta, donde la fuerza 1, por ejemplo, podríamos considerarla mg. Si yo considero la fuerza 1 mg, ¿cuál sería el seno? Claro, el opuesto, que sería el ángulo que forman las otras dos fuerzas, sería seno de 60. Si la fuerza 2 consideramos, por ejemplo, la fuerza elástica, entonces, ¿cuál sería el seno del ángulo opuesto? Sería seno de 143, claro, el ángulo que forman las otras dos fuerzas. Y la fuerza 3, imaginemos que es esta reacción, entonces sería reacción sobre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de 157 grados. Vamos a reemplazar ahora. Entonces la fuerza 1, que sea mg. mg sobre seno de 60 es igual a la fuerza elástica 10 raíz de 3 newton sobre el seno de 143 igual a la reacción sobre el seno de 157. Tenemos entonces tres términos. Como me están preguntando la masa del bloque, vamos a igualar entonces la expresión 1 con esta expresión 2. Y lo hacemos este costado. Igualamos término 1 con término 2. mg sobre seno de 60 es igual a 10 raíz de 3 sobre seno de 143. Tenemos un ángulo en el segundo cuadrante. Lo vamos a reducir al primer cuadrante. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Sí, tienes que recordar esta propiedad, que el seno de 180 menos x, este es igual a seno de x. Esta es una propiedad muy importante que tú debes recordar. Aquí dice seno de 143. Lo voy a poner por acá abajo y lo voy a reducir al primer cuadrante. Pero le voy a poner de esta forma. Sería entonces seno de, claro, 180 menos 37. Esto me sale 143. ¿Y esto a qué es igual? A seno de 37. Esto quiere decir que el seno de 143 es igual al seno de 37. Lo hemos reducido al primer cuadrante. Y lo vamos a copiar por acá. M por 10, que es la aceleración de la gravedad, sobre el seno de 60 es igual a 10 raíz de 3 sobre el seno de 37. Vamos a reemplazar el seno de 60. Me quedaría entonces m por 10 sobre, ¿cuánto es seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. 10 raíz de 3 sobre, ¿cuánto es el seno de 37? 3/5. Simplificamos aquí 10 y 10. Aplicamos extremos con extremos, medios con medios, y me va a quedar 2m sobre raíz de 3 igual a 5 por raíz de 3 sobre 3. Este raíz de 3 que está dividiendo pasa multiplicando, de tal manera que me va a quedar 2m igual a 5 por raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 por raíz de 3, claro, raíz de 9. ¿Y cuánto es raíz de 9? 3. 3 arriba y 3 abajo se cancelan. ¿Qué me queda por aquí? 5. El 2 que está multiplicando el m pasa dividiendo. ¿Y cuánto me va a salir el m? Genial, 2,5 kilogramos. Esa es la respuesta. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias.